Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Continuando nuestra serie de clases, esta sería la clase número 7. Y ahora tenemos que aumentar algunos problemas de movimiento relativo. Traslacional, ¿no? Seguimos en el traslacional. Creo que ya en la siguiente clase nos tocaría avanzar el tema de movimiento relativo rotacional. Bien, hay algunos ejercicios que vamos a seguir practicando y espero que se esté entendiendo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. A ver, un momentito, por favor. Creo que no ha llegado. Hola, hola. No se estaba escuchando. Bueno, entonces vamos a seguir, como les indicaba, resolviendo. No sé qué problema está pasando, que no llega la imagen. Bueno, listo, ese está mejor. Bien, por si acaso voy a mencionar acá. Mm, recordamos que los ejercicios resueltos son del libro de ¿no? Que se llamaría Física Universitaria. Entonces, hagamos estos ejercicios y yo creo que con esto ya va a quedar por lo menos ya estaría completo, ¿no? Toda esta parte del movimiento relativo. Así que vamos a ir viendo uno por uno y eh, con eso ya estaríamos listos para pasarnos al libro de Wittenbauer, que tiene ejercicios bastante complicaditos, pero que estoy seguro que al examen de literatura no entrarían más difíciles que esos. Entonces vamos a realizar todo este grupo de ejercicios, que si quieren ustedes pueden verlo, está en la página, a ver, eso más les puedo decir, eh, 101 del libro. Por si acaso hay diferentes ediciones, ¿no? La que estoy usando es la 12ª edición. O sea, edición. Sí, ya. Entonces, a ver, veamos qué dice el problema. Una canoa tiene una velocidad de 0.4 metros por segundo al sureste, relativa a la Tierra. ¿Qué querrá decir eso? Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es un bosquejo, ¿no? Que nos ayude a entender el problema. Al sureste, me está hablando ya de coordenadas. Entonces voy a colocar acá. Norte, sur, este, oeste. La canoa dice, tiene una velocidad al sureste. Entonces, sureste tenemos esto, ¿no? Ahí está. Una velocidad de 0.4 metros por segundo relativa a la Tierra. Eso sería simplemente la velocidad normal, ¿no? Lo voy a colocar uno. No es relativa. Y eso es lo que tenían que tener cuidado, ¿se acuerdan? Relativa a la Tierra quiere decir velocidades normales. Medio que hace confundir, ¿no? Relativa a la Tierra, ¿se acuerdan? Este es siempre el objeto que no se mueve de la Tierra. Objeto uno, objeto 2.
La única velocidad relativa o movimiento relativo está relacionado entre estos dos objetos. Pero si dice relativo a la Tierra, básicamente está diciendo las normales. ¿Listo? No olviden ese detalle. La canoa está en un río que fluye a 0,5 metros por segundo relativo a la Tierra, al este. Creo que este ejercicio ya lo hemos realizado, ¿no? Sí, ya lo hemos realizado. Por si acaso lo voy a ver, tendría que estar en nuestra clase número 6. Es lo que hemos avanzado, ¿no? Hasta el momento. Sí, ya hemos realizado. Ya, entonces nos pasamos al siguiente. Ver, estoy pasando varios cursos, entonces no recuerdo a veces qué problemas hemos realizado y qué problemas no. Bueno, ahí está. Un piloto desea volar al oeste. Bueno, al oeste seguimos, ¿no? Con nuestro sistemita, norte, sudeste, oeste. Ya. Desea volar al oeste, dice, ¿no? Bueno, entonces estaríamos en sentido así. Un viento de 80 kilómetros por hora, aproximadamente 50 minutos por hora, no es minutos, no millas por hora, perdón. Sopla al sur. Bueno, entonces vamos a colocar así. Esto de acá va a ser la velocidad del viento, que dice que es de 80 kilómetros por hora. Vamos a colocar B1, que es el viento, 80 kilómetros por hora. Y el piloto desea volar al oeste. Entonces vamos a dibujar, hay una especie de avioncito, ¿no? Que desea volar hacia el oeste. Velocidad 2, ¿no? Ahora aquí lo interesante es que fíjense que dice un viento de 80 kilómetros por hora sopla al sur, no dice relativo a la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Obviamente es relativo a la Tierra, pero no lo menciona. El único, la única vez, digamos, que va a ser relativo al otro objeto, va a ser cuando estrictamente diga el enunciado que es relativo al movimiento de, ¿no? Entonces, o respecto de. ¿Se acuerdan? Esas palabritas eran las importantes en este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, esto vamos a tomarlo relativo a la Tierra, B1, B2, ahí está. Y si la rapidez en aire estacionario, dice, del avión es de 320 kilómetros por hora aproximadamente tal, ¿qué rumbo debe tomar el piloto ahora? Si la rapidez en aire estacionario, dice, ¿no? O sea, cuando está tratando de decir sin tomar en cuenta el viento. ¿Qué será eso? Eso está un poquito escondido y es justamente la complicación de este primer inciso. Entonces, a ver, ¿cómo lo tomaríamos? Bien, dice que está tratando de volar en aire estacionario. Eso quiere decir que está hablando de la velocidad relativa, ¿no? Respecto, o sea, no interesa lo que suceda con esto, pero su velocidad relativa de esto va a ser de 320 kilómetros por hora. Entonces, eso vamos a notar. La velocidad del avión respecto del aire va a ser de 320 kilómetros por hora. ¿Qué rumbo debe tomar el piloto? Dice. Bueno, nuevamente hacemos entonces, obviamente, a ver, aquí está claro, ¿no? Puede ser una especie de, me gustaría tener una animación, ¿no? Para poder ver esto, pero debido al viento,
sabemos que a este piloto, si quiere ir estrictamente hacia el oeste, o sea, imaginemos que quiere llegar a este punto de acá, si va en esa dirección de la que estoy marcando 2, no va a llegar, ¿no? Porque infiere la velocidad de acá, por lo tanto, va a tener una especie de movimiento hacia abajo. Así que para recompensar, por decir eso, tendría que ir más o menos en esa dirección, ¿no? De esa manera, compensa esto, puede llegar al punto que quiere. Y esa es la dirección justamente que me está pidiendo. Entonces decimos, nuevamente no, tierra o el observador que no se mueve, el avión y el viento. Colocamos acá, hemos puesto R2 al avión, R1 al viento y tenemos la velocidad de 2 respecto de 1, entonces tendríamos esto de acá, de dato, ¿no? Bueno, en este caso posición R2-1. La suma de R1 más R2-1 va a dar R2. R1 más R2-1 dará R2. Y es lo mismo también decir que la velocidad 2-1, o mejor, velocidad 1 más la velocidad 2-1 será la velocidad 2. Y aquí está mi incógnita, ¿no? Lo que quiero hallar. ¿Cómo tiene que moverse el avión para terminar eso, ¿no? Que estamos pensando. Entonces, la velocidad 2 será velocidad 1, como vemos, es de 80 kilómetros por hora en dirección menos J. Esto por lo que está apuntando hacia abajo. Más la velocidad 2-1. Aquí está. Esta sería la dirección en I. Entonces, primero voy a anotar esa. 320 en I menos 80 en J. Y esa sería, ¿no? Velocidad 1 está en menos 80. Esa sería la velocidad de 2. Acá lo que hemos encontrado ahorita es la velocidad que va a tener netamente el avión, o sea, lo que os decía, ¿cierto? Esta. Que básicamente, bueno, sería una suma vectorial nada más de esos dos, ¿no? 320 a 1 y menos 80, que sería lo que le está arrastrando. Ahora dice, ¿qué rumbo debe tomar el piloto? Y volvemos a la idea de que tiene que llegar exactamente acá. No tiene que tener componente horizontal, ¿no? Entonces, aquí colocamos el rumbo que debe tomar el piloto para llegar al oeste es, bueno, sería la dirección, más o menos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué rumbo? O bueno, vamos a marcar mejor la velocidad, ahí ya estaría implícita la dirección, ¿no? Fíjense que ese término tiene que eliminarse. Así que la velocidad que tiene que tomar el piloto se convierte, vamos a llamarlo prima, en, esto no puede cambiar porque es la velocidad total del avión, ¿no? Lo que sí puede cambiar es la dirección. Entonces tomamos esto. Este es el rumbo que debe seguir su avión. Cosa que si está así viajando el avión, si el avión marca esta dirección, ¿qué va a pasar con esos dos? Se van a sumar sus componentes en J, se van a eliminar y va a quedar solamente esta dirección, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, este sería ya mi resultado para ese ejercicio. Inciso B. ¿Cuál es la rapidez del avión sobre el suelo? Ilustre con un diagrama vectorial. Me está diciendo la rapidez del avión respecto a tierra, ¿no? Pues esto es más sencillo porque ya saben qué es la rapidez, es el módulo. Entonces tenemos esto.
Uy, me está olvidando las unidades, kilómetros por hora. Y eso también sería kilómetros por hora. Entonces, la rapidez del avión, que es el módulo, ¿no? Les había comentado antes, pueden pedirles velocidad y rapidez. Entonces, la velocidad es el vector, ¿cierto? Y la rapidez sería el módulo. A ver, 320 al cuadrado más 80 al cuadrado. Es 329,85 kilómetros por hora. No la relativa, ¿no? Sino la final, la que tiene que tomar. Bueno, de hecho estaríamos tomando de esta, pero al final, como es negativo, llegamos al mismo resultado, ¿no? Listo, con eso entonces estaríamos terminando nuestro ejercicio. Pasamos a otro. Solo así, ¿no? Resolviendo varios problemas vamos a llegar a entender completamente esto. Como siempre les decía, no es tan sencillo. Bien, este sí ya yo creo que sí podría entrar al examen de arquitectura, tal vez un poquito más complicado, pero ya tiene varias cosas. A ver, vamos a ver. Un río fluye hacia el sur con rapidez de 2 metros por segundo. Por lo tanto, entonces voy a empezar a dibujar esto que sea, ¿no? Hacia el sur, indicando nuevamente esto. Norte, sur, este, oeste. Entonces dice, la velocidad del río va a ser el 1. No dice respecto a nadie, ¿no? Entonces, si no dice, ya saben, tomamos respecto a tierra. Un hombre cruza al río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de al este, ¿no? Bueno, aquí está la velocidad del río dibujadita, entonces lo que puedo hacer es dibujar el río. Digamos que está así, ¿no? Un hombre entonces cruza el río en una lancha con motor con velocidad relativa al agua de 4,2 metros por segundo al este. Entonces acá tenemos la lancha y este dice que cruza el río con una velocidad relativa al río, ¿cierto? Ahora sí menciona claramente relativa al río, o bueno, al agua, de 4,2 metros por segundo al este, enteramente al este. Su velocidad relativa está en dirección entonces al este, totalmente, ¿no? El río tiene 800 metros de ancho, dice. Pues vamos a anotar eso. Inciso A. ¿Qué velocidad en magnitud y dirección tiene la lancha relativa a la Tierra? Me está diciendo la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. La lancha va a ser el objeto 1, ¿no? Es el objeto 2, el río. Bueno, la velocidad relativa dice que es bueno, yendo directo, ¿no? Realmente, ¿cómo será la velocidad respecto a tierra? ¿Cómo se estará moviendo con alguien paradito acá observando sin moverse, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces, comenzamos. Ya saben, voy a hacer aquí mi dibujo de ayuda. Este es el objeto sin movimiento o la tierra o el origen. Acá está mi lancha que yo había llamado objeto 1 y el río, ¿no? Que es el objeto 2. Nuevamente hacemos esto, ¿no? Posición número 1, posición número 2 y nos daban de dato la velocidad relativa respecto al río. Entonces, este es así, ¿cierto? De la suma vectorial, eso sí, notan, saben que esto no tienen que dibujar, pero la suma directamente pueden anotar. Sería R2 más, bueno, la posición relativa en este caso.
Siendo estrictos, así sería, ¿no? Igual a R1. Y de acá ya tendríamos directamente, igual que en el ejercicio anterior, ¿no? El resultado, más la velocidad relativa. Ahora, ¿cuánto es B2? Aquí, aquí hay un error. Si esto llamo 1, esto tiene que ser necesariamente 2. No puede ser 1, 1, ¿no? Entonces la velocidad de 2 sería en dirección J y la velocidad relativa en dirección I. Primero voy a anotar entonces eso, es 4,2 en I menos 2 en J y ya vamos en metros por segundo. Y ahí está. Ese sería el movimiento de un observador. Y tiene sentido, ¿no? Porque, a ver, si el río está fluyendo hacia abajo, lo más seguro es que la lancha tenga este movimiento, ¿no? Y es lo que nos sale. 4,2 y menos 2J hacia abajo. Porque la está empujando, en otras palabras. Entonces el observador mira esto. Bien, entonces continuamos. Y bueno, si aquí dijera una pregunta parecida al de arriba, bueno, ¿qué dirección tiene que tomar la lancha para que pase directamente al río eh, bueno, para que llegue enteramente acá, ¿no? Es lo que habíamos hecho antes igual. Tendría que tomar una dirección, ya sabemos, contraria. Su lancha tiene que estar apuntando todo el tiempo su velocidad así, para que contrarreste y vaya rectito. Eso es algo físico, ¿no? Que de hecho lo hemos experimentado tal vez alguna vez. Y, y bueno, tiene sentido, aquí está mediante las ecuaciones físicas. Ahora me pedían la velocidad en magnitud y dirección. Entonces, en magnitud sería la rapidez, ¿cierto? Sería 4,2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual da 4,7 metros por segundo. Ya saben que estos ejercicios, todos los que haga, van a estar verificados mediante el libro, ¿no? Sus resultados. Ahí está. Y para la dirección, podemos decir tangente de un ángulo, siempre se refieren a un ángulo, ¿no? Por si acaso, vamos a anotar acá. Para la dirección, ¿cuál sería la dirección entonces? Mm, bueno, especifican en el dibujo. No hay mucho problema si ustedes colocan acá, pero bien especifican en el dibujo, ¿no? ¿A qué ángulo se están refiriendo? Y normalmente va a estar referido a un ángulo medido desde el eje X. Es como si tuviera esto fuera el eje X, ¿no? Entonces, no sé si este es el movimiento, este va a ser el ángulo. Si este es el movimiento, este sería el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estoy tomando así. Ahí sacamos la tangente para hallar el ángulo. Sería cateto opuesto, que es 2 sobre 4,2. Y de aquí sacamos el arco tangente, lo cual me da 25 grados. Y bueno, en el resultado del libro dice al sureste, y tiene sentido, ¿no? Al sureste. Listo, con eso pasamos al inciso B. El inciso B dice, ¿cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Y bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Bastaría tomar la velocidad en dirección, o sea, a ver, ustedes están de acuerdo que el río realmente va así, ¿no? Como yo les había mencionado. Mira, realmente va así, y de hecho, continuando esa dirección, voy a achatarlo, tendríamos que ir así, ¿cierto? Yo estoy seguro de que ustedes pensarían de que
para hallar ese tiempo que me están pidiendo, lo que realmente tengo que tomar es esto, ¿no? Y no está mal, o sea, sí, sí pueden tomar eso, pero el tiempo, como estamos hablando del mismo objeto, también va a ser el mismo que tomando la velocidad relativa en el eje X. Pues no sé cómo anotar esto. Este tiempo uno, este es un tiempo 2. Tomen muy en cuenta que esos tiempos son iguales, porque solo es una forma de ver, ¿cierto? Son iguales, el tiempo no cambia, solo son puntos de vista distintos, pero el tiempo no está cambiando. Entonces, tenemos que la velocidad en el eje X será la distancia sobre tiempo. Y acá el tiempo será distancia sobre velocidad en el eje X. Pero ¿qué velocidad? ¿Cómo podemos colocar? A ver, velocidad en el eje X relativa, así sería, ¿no? Voy a trabajar con esa. Y la distancia es 800 metros y la velocidad relativa es de 4,2. Por lo tanto, el tiempo había sido 200 entre 4,2, eso me sale 190 segundos. Y listo, ¿no? Podrían hacer la prueba también con esto, o sea, si toman esta velocidad y hallan el tiempo, etcétera, de que pueden llegar al mismo resultado, ¿no? Y de ahí verificar realmente que estos son iguales. Bueno, inciso C, ¿a qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla? ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla? Se me está pidiendo esta distancia justamente de acá. Entonces esto quedaremos aquí. Y lo voy a colocar X. Bueno, ya hablando con esta velocidad, no me interesa la velocidad, o bueno, la componente en el eje X, ¿no? Lo voy a colocar acá. Tomando la componente en Y de la velocidad 1. Entonces tendríamos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y ya tengo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, puedo hallar la distancia, que sería la velocidad del eje Y. Entonces, aquí está, ¿no? 2 metros por segundo y el tiempo es de 190. Entonces, la distancia aquí sería 380, ¿no? Y listo, con eso ya estaríamos completos en este ejercicio. Seguimos, hay que seguir. Cruce del río 2, dices, ¿no? Pero solamente si entraría el examen de oxidatura esto, sería una combinación entre este y este otro ejercicio, sean juntos. Entonces, hay que tomarlo en cuenta eso, ¿no? Por si acaso, creo que no les he dado el consejo de cómo ver los videos. Bueno, algo que yo normalmente hago es lo siguiente, que tal vez les pueda servir, vamos a dar una pequeña pausa, es de que alguna vez cuando tengo que estudiar harto contenido, sobre todo, y bueno, veo videos que me ayuden a ese objetivo, porque sí, hay muchos videos de YouTube que me han ayudado a lo largo de todos los años que he estudiado en la Facultad de Ingeniería y actualmente en la Facultad de Física.
que me siguen ayudando. Entonces, normalmente hay varios videos que son de 2 horas, inclusive clases de 2 horas, bastante largas. Y lo que sé hacer para no aburrirme, porque a veces es un poco aburrido, ¿no? La máxima atención, o capacidad de atención es de máximo 1 hora, será, ¿no? Por eso es que grabo los videos de 1 hora. Entonces, lo que hago yo es aumentarle la velocidad de reproducción. Y normalmente al 1.5 veces de velocidad. Obviamente va a ser un poco más rápido lo que hablen, pero me concentro, digamos que en vez de concentrarme 1 hora, ahora me concentro media, bueno, 40 minutos más o menos, digamos, ¿no? Si el video fuera 1 hora, pero es más corto, ¿no? Trato de captar todo lo que he entendido lo más posible y ma- para que enteramente solo vea. Es un consejo entonces tratar de ver los videos de una manera más rápida para que no se aburra, ¿no? Y si alguien necesita bueno, alguna vez siempre se necesita que la explicación no sea tan veloz, entonces ahí sí, ¿no? Vuelven a la parte que necesitan y les reproducen el video de una manera un poquito más corta. Les va a servir eso bastante. Yo les recomiendo, si es que van a ver, obviamente como ahora están viendo, ¿no? Los videos. Y a ver, apliquen eso. Y además de que la mente es mejor que funcione lo más rápido posible y nos acostumbremos a eso. Porque en el examen de escritura el mayor enemigo es más que la pregunta difícil, es el tiempo, ¿no? Tal vez les ha pasado inclusive que ya sabían cómo resolver y justamente el tiempo ya estaba terminando. Pero digamos, ¿no? En cambio, si ustedes se acostumbran a pensar bastante rápido, ese problema no van a tener porque su mente acostumbrada, eh, no, bueno, va a funcionar de una manera más rápida. Y a mí me ha servido también de esa forma para todos mis restos de materias que llevo hasta actualmente ahora. Pensar rápido, ese momento, aparece la pregunta y, bueno, el pensamiento rápido, ¿no? Para sacar todas las ideas posibles y formas de resolver. Bueno, es un consejo que les doy aquí para hacer una pequeña pausa en esto de los ejercicios y traten de ver, ¿no? Si eso les va a servir. Ya. Dice, ¿qué dirección debería tomar la lancha del ejercicio 341 para llegar al punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida? Voy a aprovechar el dibujito. Como se está refiriendo al mismo ejercicio, entonces, mismo dibujo, ¿no? Y lo voy a ver un poco más pequeño. Entonces dice la pregunta, inciso A. ¿Qué dirección debería tomar la lancha del ejercicio 341? No, para llegar a un punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida. Me está diciendo qué dirección debe tomar para llegar desde A hasta B. Y bueno, yo creo que ya sabemos todos, ¿no? Tiene que ser el opuesto, pero en el eje Y de nuestro resultado. O sea, debería ser, ¿dónde está nuestro resultado? Este de acá, solo que con esto positivo, ¿no? 4,2, 4,2 en I y 2 en J. Vean que esto no se puede cambiar, ¿no? Así nomás. Solo estoy cambiando la dirección. Imagínense que funciona con un motorcito al máximo que da esta velocidad, entonces no se puede cambiar alegremente. Y el resultado sería este, básicamente como el primer ejercicio que hemos realizado del avión. Si vamos en esto, se eliminan, ¿no? Las componentes del eje y llegaríamos al río. Inciso B. Bueno, aquí aclara, ¿no? A ver, la rapidez relativa de la lancha sigue siendo de 4,2 metros por segundo. Es lo que les decía. No podemos cambiar alegremente esto. Inciso B. ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la Tierra?
La velocidad de la lancha relativa a la Tierra. Bueno, ya sería esta, ¿no? Directamente. Es la misma respuesta del inciso A. Bueno, este solo es la cambiar la dirección, mejor dicho. La velocidad es que ya me está pidiendo lo mismo que el anterior, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la Tierra? Sí, definitivamente es B1 otra vez. Ah, tal vez para confundir, ¿no? Porque antes no había mencionado esa relativa a la Tierra y ahora otra vez lo está mencionando, entonces puede ser válido. Ahí está. ¿Cuánto tardaría en cruzar el río? Pero eso ya hemos resuelto, ¿no? Porque independientemente de que sea esto o esto, entonces, a ver, déjeme leer, creo que está mencionando que tengo que resolver con esto. Pero es que al final todo es lo mismo, ¿cierto? Solo cambia ya sabiendo el punto de vista. El tiempo sigue siendo el mismo. Voy a dividir 800 por si acaso entre 4.2. Ya. Bueno, eso entonces sería todo este. Creo que este ejercicio de aquí del 342 trata de confundir o confirmar la teoría que hemos aprendido, ¿no? Básicamente nos está diciendo las mismas respuestas obtenidas antes, escritas de otra manera. Bueno, pues pasamos a otro ejercicio. Con esto entonces daríamos por terminado este libro, por lo menos, ¿no? Vamos a realizar el último ejercicio de acá. Y ahí está. Mejor voy a recorrer los meses hasta aquí. Dice, la nariz de un avión ultraligero apunta al y el velocímetro indica 35 metros por segundo. Bueno, un avión está indicándonos su velocímetro 35 metros por segundo. Hay un viento de 10 metros por segundo que sopla al suroeste relativo a la Tierra, dice, ¿no? Dibuje un diagrama de suma vectorial que muestre la relación velocidad PE, velocidad del avión relativa a la Tierra, con los dos vectores dados. Entonces, bueno, resolvemos el inciso A. Primero, lo más sencillo, ¿no? Un viento de 10 metros por segundo que sopla al oeste relativo a la Tierra. Suroeste sería esto, ¿no? Pero tiene que ser, recuerda, 45 grados exactos, si dice suroeste. Esta es la velocidad 1 del viento, V1, 10 metros por segundo. Y esta ya es relativa a la Tierra, dice, ¿no? ¿Qué sería la velocidad normal? Esto es relativo a Tierra, como van a tener de verdad mucho cuidado, no piensen que es relativa al objeto o a otro objeto, es solo relativo al piso, al suelo. Dibuja un diagrama de suma vectorial que muestra la relación de velocidad del avión relativa a la Tierra. Ahora quiero hallar la velocidad del avión
Tierra. Y bueno, ¿cuál será entonces ese dato? El velocímetro indica 35 metros por segundo, apuntando hacia el... Fíjense que esto, mm, bueno, será relativo a la Tierra, esa velocidad relativa a esa velocidad, ¿no? Que está indicando el avión. A ver, pensemos un poquito en eso. La nariz de... Ah, bueno, algunas cosas didácticas, ya que estamos así a distancia, preguntarles, ¿no? Sería que pausen el video, tal vez, piensen ustedes un poquito y den una respuesta y luego comparamos con lo que vamos a realizar, ¿no? Les puede servir bastante. Ya, la nariz de un avión ultraligero apunta al sur. Tenemos otro vector que está apuntando hacia el sur, y lo voy a dibujar ahí, que es justamente del avión, ¿no? Y el velocímetro indica 35 metros por segundo. Y la pregunta que les hacía era si esta era la velocidad relativa o velocidad respecto a la Tierra. Esto es un poco raro porque, a ver, fíjense acá, vamos a leer el inciso B antes de completar esto. Si X es al este y Y al norte, obtenga las componentes de BPE. Obtenga la magnitud y dirección de BPE. Fíjense, ¿no? Esto, cuando colocamos dos cosas acá, ya saben qué significa, ¿no? Bueno, yo le he puesto uno, dos a veces, que está en otros libros también, y se está refiriendo a la velocidad relativa. Por lo tanto, esto de acá es velocidad respecto a tierra. Nos podemos colocar algo así. Tenemos esas velocidades en un inicio, ¿no? Ahora, con ayuda de mi dibujito, voy a hallar yo la velocidad relativa y vamos a ver qué relación tiene con estos dos. Tenemos acá la tierra, tenemos al avión y tenemos al aire otra vez, ¿no? El avión hemos puesto dos, este es del avión, ¿cierto? Uno es de el viento y quiero hallar la velocidad relativa del avión respecto al viento. Bueno, no es que sea PE, ¿cierto? Pero no nos interesa la velocidad del viento respecto al avión, así. Obviamente lo más lógico es esto. Del avión respecto al viento, algo así debería ser AB, ¿cierto? Pero bueno, o cómo se dice viento en inglés, a ver por si acaso. Lo más seguro es que esté en inglés. Ah, bueno, sí, sí, sí es un wine, pero no está ni W acá, no es PE. Ya, vamos a colocar como es nomás. Este es el objeto 2, este es el objeto uno, 2 respecto de uno. Y decimos R1 más R21 es igual a R2. Así que la suma, ¿no? De R1 más el resultado tiene que dar el vector R2. Si yo quiero hallar esto de una vez con velocidad, sería velocidad 2 menos la velocidad uno.
La velocidad es 35 en dirección menos j y la velocidad uno. Ah, bueno, aquí sí tenemos dos componentes, ¿cierto? Donde entonces la velocidad uno va a ser, fíjense, este es el módulo y podemos sacar en dos componentes la velocidad uno, ¿cierto? Eso va a ser, mm, en esa dirección estaría, esos 45 grados, no se olviden, no mencionan ¿no? Eso, pero ya hay que tomarlo en cuenta. Sería esto por el coseno de 45 grados y negativo. Y también negativo en y, o sea que aquí voy a colocar más seno o coseno, porque al final los dos tienen el mismo valor, ¿cierto? Entonces la velocidad de uno es, esto vale uno sobre raíz de 2 o mejor dicho, quedaría un poco más simplificado directamente así. Esa es la velocidad uno. La velocidad 2 directamente, a ver, sería menos 35 en J. Entonces, la velocidad 2,1 será B2 menos B1, dice, ¿no? Esto menos el otro de arriba. Va a cambiar aquí con positivo y vamos a tener aquí 35 menos 5 raíz de 2 en J. ¿Cierto? Porque, bueno, al restar esto se va a volver positivo y fíjense que aquí menos por menos sobre más. 35 creo que me parece que es más grande, ¿no? Que 5 raíz de 2, entonces así quedaría. Dibujando entonces este vector, que es lo que me está pidiendo, ¿cómo sería? Positivo 5 raíz de 2 y negativo en J. Positivo, ¿cuánto es? Creo que es grande, ¿no? Bueno, más o menos. A ver, seremos un poquito estrictos con el tamaño de los vectores. Voy a volver a dibujar esto, ya que nos piden el análisis vectorial, ¿no? Si ese tamaño es 35, entonces el 10 debe ser un poco más pequeño, ¿no? Algo así. Mi resultado, fíjense, 5 por raíz de 2. Eso más o menos, a ver, voy a ver cuánto es. 7 más o menos, entonces, poco más pequeño incluso que el otro, algo así. Bueno, eso y menos 35, pero también un poco más pequeño. Está por ahí, ¿no? Entonces tenemos más o menos este vector, que sería la velocidad relativa 2,1. Voy a volver un poco más grande esto. Este es el B2, ¿no? Ahí está. Y tiene que cumplirse que la suma de la velocidad relativa más R1 tiene que ser B2. Y eso pasa, ¿no? Justamente. Hacemos una suma entre el vector azul y el vector naranja. Y esta sería la relación o el diagrama de relaciones vectorial de esos tres vectores. Bien, con eso entonces hemos completado el inciso A. Inciso B. Si X es al este y Y al norte, obtenga las componentes de BPE. Bueno, ya estaría, ¿no? Esto ya es solución del inciso B también. Bueno, ya tenemos esto.
Listo. Inciso C, obtenga la magnitud y dirección de esa velocidad relativa. Dirección y velocidad, ¿no? Ya saben, la rapidez o el módulo de la velocidad sería 25 por 2 sería 50, ¿no? Esto elevado al cuadrado, 25 por 2, 50. Y no sé cuánto será esto al cuadrado. Entonces tengo que la velocidad 2,1, por si acaso 2,1 es esto, ¿no? BPE, solo que yo estoy llamándolo 2,1. O sea, 50 más 35 menos 5 raíz de 2 al cuadrado. 28.8. La dirección, ya saben la dirección, colocamos acá, ¿cierto? Entonces decimos tangente de tita es cateto opuesto, la componente en Y sobre la componente en X. Entonces tendríamos 35 menos 5 raíz de 2 sobre 5 raíz de 2. Entonces tita va a ser arco tangente de 35 menos 5 raíz de 2 sobre 5 raíz de 2. Y eso da 75.8 grados. ¿Apuntando a dónde? Al, bueno, más o menos al sureste, ¿no? Listo. Entonces con eso hemos terminado este ejercicio. Ya, vamos a realizar un problema más, que sería del Wittenbauer, pero a ver, nos quedan pocos minutos, ¿no? A ver, 7 minutos más o menos. No creo que terminemos. Entonces, voy a pasarlo al otro video y vamos a pasar un poco más de 1 hora. Y lo primero que voy a hacer es realizar un ejercicio del Wittenbauer, ¿no? Les había comentado que nos tenemos que pasar ya ese libro. Y con eso realmente sí teníamos terminado esto del movimiento relativo. Y posterior a eso, comienzo sobre el movimiento rotacional. Bueno, entonces en este video vamos a quedar acá.